placer, como siempre, encontrarnos como cada jueves de 13 a 14 aquí en Dos Reyes Stream y, por supuesto, también darle la bienvenida a mi compañero Matías Nau. Matías, ¿cómo estás? Muy contento y con un invitado de lujo. Sí, y muy necesario para hacernos entender todo lo que está pasando, cuántas cosas que pasaron en tan solo una semana, ¿no? Exactamente. Dijimos el jueves pasado, el viernes va a ser un día clave y lo fue. Y siguen sucediendo cosas. Bueno, hace un mes y medio que arrancamos con Educa tu Bolsillo acá en Dos Reyes Stream, con la idea, por supuesto, de darte una mano para que entiendas un poco mejor cómo manejar tus finanzas, cómo manejar tu bolsillo, ir desde el laburante que se toma el bondi todos los días para ir a su trabajo, aquel que tiene una pyme pequeña, el emprendedor y demás, y bueno, y ayudarte y a comprender un poco mejor y entender cómo manejar tus finanzas y el bolsillo. Nosotros, como intermediarios, siempre hablando con especialistas. Pero claro, cambió tanto en estos 45 días y mucho más en esta semana. En el medio, los aranceles de Trump, la inflación que volvió a subir, el Fondo Monetario, el cepo que se abre, la devaluación que va y que viene. Bueno, para entender todo esto que nos abruma, estamos con un invitado de lujo que tiene una capacidad de comunicación, un conocimiento y una capacidad de comunicación muy importante, que es Claudio Suchovicki, a quien le damos la bienvenida. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Claudio. Primero, muy buenas tardes, A gracias ver, por esa Claudio, si presentación. lo podemos escuchar, porque tenemos ahí algún problemita de audio, ya te vamos a recuperar seguramente. A ver ahí, a ver ahí. Ahí, ¿me escuchás? Bueno, ¿Ahí me escuchan? ahí vos lo escuchás. A lo mejor tengo yo un tema con el retorno. ¿Vos lo estás escuchando? Bueno. Bueno, ahí está, Claudia, a ver si te escuchamos y si no cualquier cosa, arrancamos y a mí me van cambiando la cuca que puede estar con algún problemita. Bueno, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, primero gracias por esa presentación. Cuando dijiste vamos a hablar con alguien que va a explicar muy bien, dije, bueno, entonces no me toca a mí. Ahora van a hablar con otro y después Qué tocarán presión, ustedes. ¿no? Qué impresión. Bueno, a propósito de esto, de intentar entender para todos lo que estamos atravesando en Argentina, sobre todo, bueno, en esta última semana, ¿por dónde arrancarías con todo lo que nos está pasando? Bueno, es difícil. Yo creo que la noticia de la semana, para mí, ¿no? Y más por mi forma de pensar y demás, que estamos un poquito más libres de acción. Y no hay nada más lindo que alguien tenga la libertad de decisión. Te puede ir mal, te puede ir bien, esto no es garantía de nada. Simplemente es que vos decidís, por ejemplo, un valor de referencia. En este caso, la liberación del cepo para particulares, eh, y en parte saca de, antes llamaba MULC, Mercado Único Libre de Cambio, sacaron la U, quedó Mercado Libre de Cambio, donde el importador va a buscar los dólares, ya no se los tiene que comprar al central, ya no es un funcionario que decide a qué precio le vende al importador y el exportador puede vender en ese libre mercado. Con lo cual no tiene que depender de que un funcionario de turno le ponga el precio, retención, bueno, retenciones sí, pero había una brecha enorme. Quizás la noticia es que transcurrió estos 3 días hábiles Ujú. y la brecha es cero. Claro. Ahora cuando hablamos de la brecha, Sí, tal la cual. brecha es cero. Entonces antes un importador compraba dólares a tipo de cambio oficial 1075, pero pagaba los 30 días, con lo cual cuando pagaba eran otros 30 días, que era un 1% más. Pero la mercadería tardaba otros 30 días promedio. Con lo cual era la incertidumbre de a qué precio le pongo, porque qué es el dólar de ahora, el dólar de 60 días cuando tengo la mercadería. Ahora, además de eso, pueden pagar contraembarque, con lo cual ya saben el precio. Y está en 1166. No es que subió mucho como para justificar un brote inflacionario. Creo que sería un error del vendedor querer cargar a precio a eso porque el consumo argentino no da para pagar un sobreprecio. Y creo que va a aumentar la competencia. Con lo cual es, así como tuvimos más inflación en marzo, quizás en abril por algo de expectativas, debería, repito, porque tenés mucho más certidumbre aunque no tengas un tipo de cambio tan fijo, un poco más de certidumbre porque podés pagar en el embarque. El exportador antes vendía blend.
vendía una parte a dólar oficial y otra parte a dólar contado con liquidación, 80-20. Bueno, ahora tiene un precio que está un poquito por encima de lo que cobraba antes. Así que me parece que eso trajo tranquilidad cambiaria y hay un poquito menos incertidumbre. Desde el punto de vista económico, financiero, Sí. es un muy buen paso adelante. Muy buen paso adelante. ¿Por qué lo pudieron tomar? Por la segunda noticia del día, que es de la semana, si querés. Pudieron recomponer reservas por un préstamo del Fondo Monetario, Ujú. donde capitalizaron al Banco Central. ¿Es deuda nueva? No. Diría técnicamente no. ¿Por qué? Porque con esos dólares que había en el que no había en el Banco Central. Nosotros, fíjate que Argentina era el único país en el mundo, el único, que tiene reservas netas y reservas brutas. ¿Por qué? Es como que yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta plata tenés? Y vos me contestes, ¿bruto o neto? ¿Cómo bruto o neto? ¿Cuánta plata tenés? ¿Por qué bruto neto? No, porque tengo un vale, porque le presté plata a una tía, que no sé si me va a devolver, pero le presté plata a una tía y había un vale. En el 2010 se le sacaron los dólares al Banco Central, no sé, después discutamos para qué se usaron, y le pusieron un papelito que decía letras intransferibles del Banco Central. Entonces, como nosotros no la considerábamos reserva, porque era un papelito, llamábamos las reservas netas. Ahora con la plata que entra del fondo, no es que va a intervenir el tipo de cambio o se la puede llevar otro. Cancelan esas letras intransferibles. Entonces ahora las reservas netas se empiezan a asemejar a las reservas brutas. Entonces, esas reservas, la cantidad de dólares que tiene el banco, que tiene el Banco Central, valida la cantidad de pesos que están dando vuelta. Y eso también trae tranquilidad desde el punto de vista cambiario. Y Ah, por último, y perdón que hablé sí. un montón, No, no no, los dale, dejé dale. hablar, me tiraron una pregunta y hablé media hora. Ahora viene la micro, Ahí, estabilizada la macro, ahora claro, viene el desafío claro. micro. Ahí Y estamos. ahí nos podemos ayudar nosotros mismos. Ustedes compiten con un montón de programas, streaming, youtuber, con la misma, si quieren, torta publicitaria. Bueno, ahora tenés que ofrecer un producto mejor, tenés que administrar tus costos. ¿Cómo hago para que me elijan a mí y no elijan a otro? Y ese desafío es micro. Yo ya no puedo, como antes, trasladar a precio una ineficiencia mía. Por eso es un sistema donde no hay nada garantizado. Ahora depende del privado. Y el privado hay gente que le va a ir bien y hay gente que no. Y ese es el debate que viene ahora. Perdón de nuevo por lo No, extenso que está fue. perfecto y está buenísimo cómo planteaste el escenario. Ahora te pregunto algo que se hace, una pregunta que se hace mucha gente. Tuvimos experiencias con el Fondo Monetario ya, experiencias que no terminaron bien. ¿Por qué en este caso puede llegar a existir la chance de que eso no suceda? Me refiero a que no suceda lo que sucedió anteriormente y que ahora pueda terminar mejor o que sea de una buena vez por todas una plataforma para empezar a recuperarnos. No, está muy bien el punto, muy bien planteado. Ahora te pregunto, ¿es culpa del fondo o es lo que hicimos nosotros con la plata? Si vos usás la tarjeta de crédito y pagás el mínimo en la tarjeta de crédito, no sé si alguna vez les pasó de pagar el mínimo, y te empieza a correr el punitorio, y Casi, el punitorio, los intereses, son más altos que el producto que estás comprando. Casi lo ¿Qué es tenemos culpa del como un banco? lema eso acá, no hacerlo nunca. Claro. Bueno, bueno, tal cual, tal cual. ¿Es problema del que me prestó o es un problema de que yo tengo gasto mucho más de lo que me ingresa? El problema de la Argentina no es el fondo, que es siempre recurrente, o los acreedores o el que nos prestó plata. El problema somos nosotros, que gastamos mucho más de lo que nos ingresa. ¿Cuál es el cambio ahora? Tenés superávit fiscal. Es la primera vez que en mucho tiempo te lo planteo al revés. Ustedes son muy jóvenes, pero si yo te empiezo a decir las crisis que habrás escuchado de tus padres, empiezo con el Rodrigazo, con el 82, Lorenzo Sigol que apuesta al dólar pierde, 89, hiperinflación, 2001, 2008-2009, crisis en el campo, 2014, si saco 2022, si saco factor común, el único punto en común es que teníamos 5 o 6 puntos de déficit fiscal con respecto al PBI. Entonces salíamos a pedir prestado y no teníamos cómo devolverlo. Es como que vos debés plata, seguís gastando más de lo que te ingresa, le pedís prestado a un amigo y tu amigo te va a decir, che, tenés muchos amigos, porque después le vas a tener que pedir a otro amigo para devolverme a mí. Entonces, no le echemos la culpa al que nos presta, mirémonos el ombligo y por qué tenemos una estructura, llámalo costo político, corrupción, ineficiencia.
¿Por qué somos un pozo ciego? Éramos para mí hasta ahora un pozo ciego que la plata se iba. ¿Cuándo le fue bien a la gente? Una parte de la década del 90, 2003, 2008. ¿Sabés que teníamos superávit fiscal? Claro. Había una propaganda de un banco que, como estoy en un programa, no la puedo mencionar, un banco importante, que yo soy marplatense, entonces adoraba esa propaganda porque el actor que lo hacía era un humorista marplatense, que le prestaba plata al yerno. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Entonces, como el yerno le debía plata, él Sí. se metía en todo. Iba al asado, así que compraste molleja, está cara, ¿eh? Y me debe plata. Le abría la ladera. Che, salmoncito. ¿Y la cuota? Si vos no querés tener problemas con tu acreedor, no pidas prestado. ¿Y por qué pedís prestado? Porque debes, gastás más de lo que te ingresa. Y ese es el cambio. Yo no sé si va a ser diferente, pero mientras tengamos superávit, me parece que tenés mucho más probabilidades de que sea diferente a lo que no sea diferente. Ahora, Claudio, el otro día te escuché decir, y me pareció interesantísimo, que había solo 7 países en el mundo con sin déficit fiscal, digamos, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención y quería que nos cuentes un poquito qué significaría que estemos dentro de esos 7. Eh, Cualquier cosa, si me equivoco, me interrumpiste, escuché muy bajito, así que estoy adivinando. No, perdón, te decía que el otro día te escuché decir que había solo 7 países en el mundo con déficit, Superávit. con superávit fiscal, perdón. Entonces, ¿qué significaría el hecho de que estemos en ese selecto grupo? Mira, vamos de nuevo. Yo sé que no hay que comparar porque un país es completamente distinto a una persona, pero me es más fácil explicar. ¿Qué es tener superávit? Que vos, con lo que ganás en tu profesión, te alcance para cubrir todos tus gastos, podés pagar el colegio, la facultad de tus hijos o la educación de tus hijos, podés pagar la obra social, podés pagar la comida, que con tu sueldo te alcance. Eso es tener superávit. No es que usás la tarjeta de crédito, no es que pagás punitorios, eso es tener superávit. Ese superávit te empodera, no le tenés que pedir nada a nadie. Cuando empezás a pedir prestado porque no te alcanza y te empezás a rebajar, vas al banco, te pones traje, le preguntás por la familia, ni te importa, pero le empezás a quedar bien, te hacen esperar media hora y vos decís gracias por hacerme esperar, pude reflexionar. Cuando tenés guita, el banco te llama a vos. Che, ¿no querés pagar sueldo por acá? Tengo esta promoción, vení, Tal abrime, te cual. hago, haz un plazo fijo acá, comprá este fondo común. El superávit te empodera. Nada, Pero te no te saludan más. garantiza nada, a eso me refiero, ¿no? Digo, hay países que le va muy bien incluso con déficit fiscal. ¿Te garantiza? No, no, no te garantiza nada. Aparte, esa es la macro. Después la gente, Claro, a vos podés eso, tener, vos exacto. podés tener números hermosos y la gente viviendo mal. Claro, Esa es la a eso quería ir. solo el macro Cortar estamos el hablando. déficit sin duda tiene un costo muy importante para los sectores, sobre todo más vulnerables, ¿no es cierto? Y recién hablabas de la micro. ¿Cuándo pensás, cómo la ves, el momento en que se pueda empezar a asomar la cabeza? Que veamos el horizonte de decir, bueno, estamos saliendo después de mucho tiempo en el que la verdad no la estamos pasando bien. Sobre todo me refiero a muchos sectores de la Argentina. Si bien, bueno, la pobreza ha comenzado a bajar, es cierto que el desafío es sostener esa baja, ¿no? En el tiempo. ¿A dónde está el horizonte con este escenario? Me refiero a la Bueno, micro y a los primero, sectores más vulnerables. porque yo trabajo en una institución que todo lo que estoy diciendo es a título personal sin representar a nadie y Sí, es mi opinión y si me equivoco es mi opinión, punto. Es lo que pienso y tengo obviamente una carga ideológica que no sé si soy objetivo o no, tengo una carga ideológica. En ese lado te digo, el peor impuesto de todos, lo que más genera pobreza, es la inflación. ujú, Entonces, lo primero que vos tenías que haber sacado es la inflación. La inflación hace que los precios escalen mucho más rápido que tu poder de conseguir esos ingresos. La generación de ustedes, chicos, nunca vivieron sin inflación. Nunca. Una persona que tiene menos de 45 años no sabe lo que es vivir sin inflación. Entonces yo lo único que tengo que hacer es mirar la pobreza hace 45 años y mirar la pobreza ahora, saco factor común, sin duda, la inflación es la generación de pobreza. Sin duda. De hecho, sí, porque la pobreza se mide por ingreso también. De hecho, si uno vio que recortó, sigue siendo vergonzosa la pobreza, pero si uno ve que recortó la sí, pobreza, claro, tiene que ver con la disminución sí, de la inflación. directamente.
Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es generar una estabilidad macro. Porque si no, no hay futuro. ¿Yo cómo calculo? Suponete que vos tenés que fijar un auspicio. Y vos tenías que poner el auspicio para un año en el 2023. ¿Qué precio le ponías? Tenés que fijar un alquiler. ¿Qué precio le ponías? Si no sabías lo que iba a valer dentro de 30, 60, 90 días. Y si te equivocabas, mira, pasaba con el alquiler, que terminabas cobrando nada, o el inquilino terminaba pagando algo que no un préstamo que no tenía ni idea que iba a tener que pagar tanto por producto de la inflación. Bueno, al estabilizarse los precios puedo hablar de futuro. Puedo empezar a hablar a un año, a 2 años, a 3 años. Y eso es lo que alienta la inversión. Ahora, no hay garantía de nada, muchachos, porque en el fondo ahora depende de la micro. Yo acá juego con un ejemplo que es del profe de Pablo. Yo no encontré nunca uno mejor, por eso cito el de él. No sé, ustedes están en Córdoba, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuántas pizzerías hay en Córdoba? Claro. No sé, ¿Cuántas pizzerías hay en Córdoba? Les pregunto. No tengo idea. desconozco, pero No importa, dejamos. sí, ponele 1320, 1300 pizzerías, sí. 1328. ¿A las 1328 les va igual? Claro. No. Y tienen el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo presidente, el mismo clima, la misma sequía, los mismos habitantes. ¿De qué depende? Del pizzero. Del pizzero. Entonces, a partir de ahora, me voy a tener que dedicar a lo que sea, a mi profesión. Desde mi punto de vista ideológico, repito, tengo una carga ideológica, yo no soy objetivo y estoy usando un micrófono. A mí me gusta depender de mí. No tener que pedir permiso a un funcionario para que me autorice una importación, una exportación, porque si no tiene más poder el funcionario que yo. ¿Quién tiene el negocio? Si vos tenés que pedir permiso para hablar, ¿qué podés decir? ¿Qué palabras podés utilizar? ¿Qué podés opinar? ¿Qué no podés opinar? ¿A qué podés... Claramente. Sos dueño del programa, te lo están manejando. Sí, está claro que me lo está manejando en caso de que tenga esos impedimentos. Sí, ¿Y vos clarísimo. qué preferís? Sí, no, obviamente, siempre preferimos la libertad de poder decir lo que queremos y lo que sentimos. Bueno, entonces, a ver, antes había gente asistida, porque bueno, ¿sabés qué? Vos decís lo que yo digo y tanto, y vas a tener este auspicio. Ah, bueno, entonces con esto me arreglo. No sé si era feliz en tu profesión. Entonces, en mi carga ideológica, yo digo, bueno, vendrá una época donde no le podemos, no le va, yo no puedo decir a la gente, no, ahora va a ser mejor para todos. No, porque van a abrir algunas importaciones, algunos productos serán más baratos, algunos insumos serán más baratos, premio para un consumidor o premio para alguien que usa ese insumo, pero castigo para alguien que produce lo mismo en desigualdad de oportunidades, porque acá pagamos el doble de impuestos de lo que pagan en otros países. Entonces muchas veces nosotros somos más ineficientes, no por culpa de nuestra, sino porque nos pagan y cobran impuestos, burocracia, aportes patronales, todo lo que tenemos que pagar para producir, y hay injusticia. Es decir, ¿se van a resolver las injusticias? Me parece que no, va a haber injusticia. Claro. Pero va a depender de cada uno, entonces la pelea es individual ahora. También es cierto que a veces, bueno, la experiencia y la cultura argentina hace, por ejemplo, lo que está sucediendo con los precios ahora, ¿no? Cuando me parece que hubo muchos aumentos anteriores al cambio en el dólar, a este nuevo sistema de flotación y demás, en donde subieron, algo muy común en la Argentina, por las dudas. Por ejemplo, subimos por las dudas. Ahora, de hecho, se dio un enfrentamiento ahí entre supermercadistas y los fabricantes. Por ejemplo, dicen, no vamos a subir más de esto porque no vamos a aceptar estas listas y demás. Pero claro, pero ya subieron antes, empezó a subir la inflación durante el mes anterior, en alimentos que se fue casi al 6%. Digo, también una cuestión cultural que vamos a tener que aprender a manejar. Tal cual. Pero ahora tenés que vender y hay competencia. ¿Sabés qué? ¿Cuál es la diferencia? Antes había restricción de oferta, porque no había mercadería, o porque el comerciante no quería vender, o el industrial no quería vender porque no sabía si iba a reponer. Entonces no había. Entonces el precio lo ponía la oferta. Vos necesitabas un repelente porque tenías miedo al dengue, y Claro. había precio blue. Precio blue de gasoil había. Precio blue de neumáticos, porque no había. Entonces ahí tenían el poder. Hoy, poner el precio que quieras, pero vas a tener que vender. Y el stock que vos tengas paga estoquearte sin vender, es un costo de oportunidad. Entonces, también nosotros tenemos como consumidores el derecho a no comprar, a no convalidar un precio. Si al final el dólar vale lo mismo.
¿Por qué me vas a subir? Ahora, Claudio, tocaste un tema que me parece fundamental que tiene que ver con los impuestos. Estamos pagando muchos impuestos, lo cual hace que seamos caros. Y la novedad, que no la veíamos probablemente desde los 90, es que somos muy caros en dólares. ¿Vos realmente crees que los precios pueden bajar para ser competitivos? Tenés que hacer una reforma laboral de todo lo que pagamos de costo. Siempre repito el mismo ejemplo y sé que se viralizó, perdón. A mí, yo cobro un sueldo, al asalariado le cuesta un 70% otra vez, bruto y neto. Si yo cobro 1.000.000, a él le cuesta 1.700.000. Pero mi millón, neto de los sindicatos y todo eso, tiene un poder de compra de 750.000 porque me descuentan 21 de IVA cuando voy al supermercado. Resulta que mi empleador pagó 1.700.000 y yo recibí 750.000. Y yo puteo al empleador. ¿En serio? ¿Es culpa del empleador? ¿Quién se queda con todo eso? Eso tenemos que discutir. Eso tenemos que discutir. Segundo, no sé, yo vivo en provincia de Buenos Aires. En muchos lados pasa, no en provincia, para que no quede ideológico. Tacho, provincia de Buenos Aires. No sé cómo es en Córdoba, pero a veces pago más de patente que de seguro del auto. ¿Y Sí, cómo puede claro. ser Tal que cual. pague más de patente que de seguro del auto? Si el seguro lo necesito y es imprescindible para que yo maneje tranquilo. ¿Y patente? ¿Qué me dan? ¿Unas rutas hermosas? ¿Me dan un camino espectacular? ¿Qué me están dando? Eso no vamos a discutir. Las tasas municipales, el mismo, no sé, el gobierno también, ¿no? ¿Cuánto pago, repito, de aportes? ¿Cuánto pagás de impuesto? Agarra una tarifa y es cuánto es impuesto a la nafta, cuánto es impuesto al gas, cuánto es... Entonces a veces somos caros porque el 50% es impuesto. Entonces, ¿qué nos pasa? Empieza la economía informal. Y más del 45% de la economía argentina es Sí, claro. informal. Entonces empieza la competencia desleal entre nosotros. Uno tiene un local, paga alquiler, paga letrero, paga todos los impuestos, adelante un mantero no paga nada. Y ese vende más barato. Y no, obvio. Entonces Sí. empieza esta desigualdad. Entonces, querés que lo mejor es que no haya economía informal. Y para que no haya economía informal tenés que sacarle el peso para que no sea tentador ser informal. Porque es tentador si vos me decís, me ahorro el 50% de todos los impuestos. Ojalá Argentina empecemos a discutir, pero nosotros tenemos que exigir discutir esto. Bueno, No vos sí, es una de las exigencias también del fondo, ¿no? Una posible, una reforma laboral y no posterior es el reforma fondo, jubilatoria. muchachos. El fondo es el más chico de todos nuestros acreedores. Lo tenemos que hacer por nosotros, no por el fondo. El fondo es irrelevante. De todo lo que debe Argentina, 470.000 palos, al fondo le vamos a deber 60.000, el 12%. ¿En serio todo es el fondo? ¿No vamos a engañar? Argentina que tiene que hacer los cambios por la Argentina, no por el fondo. Pero a veces da la sensación que hace falta que alguien nos exija para que empezamos a hacerlo, ¿no? Pero, a ver, el fondo, ¿qué te va a hacer? Te va a mandar los... Si Argentina nunca cumplió. No, bueno, ¿Qué va a Claro, claro, hacer? Va a eso decir, tal es la sí. cual. última vez que no me cumplí, Eso es muchacho. cierto. Andá, haz los deberes. Eso es cierto. No, Vos sabés que ahí no. tenemos una consulta, Claudio, que dice, ¿podemos pensar en algún presupuesto, dice vos, hacia futuro o es algo que se complica por la fluctuación económica del país? Interpreto que es alguien que quiere pensar justamente a futuro y ver de qué manera incluso hasta puede llegar a ser un emprendedor o puede ser alguien que quiere invertir. ¿Qué recomendación le haces a alguien? No sé, me imagino una pareja joven que está iniciando un emprendimiento en este momento de la Argentina. Y te la tenés que jugar. Te la tenés que jugar. Porque el futuro no lo sabe nadie. Y hay imprescindibles. Claro. Imagínate a alguien, un tipo que estaba produciendo para producir a Estados Unidos y le viene todo esto de las tarifas y toda esta historia. Entonces, nada, en un momento no existe la garantía de nada. Ni mi respuesta ni la de nadie. Claro. Pero a veces en la vida te la tenés que jugar. Cuando elegís una carrera, cuando elegís una pareja, cuando elegís... Y bueno, nadie te va a decir el futuro. Desde lo personal yo digo, mira, esto depende a veces más de la política, cosa de que no voy a hablar porque no sé, y no quiero hablar de cosas que no sé, pero depende de si vos crees que el país va a ir para allá y va a seguir para allá, y sí, podés hacer un presupuesto, con una inflación a la baja, con un dólar estable, con una tasa de interés a la baja. Seguro. Ahora, si vos decís, no, mira, yo creo que después esto va a cambiar, entonces va a venir otra gente que cree otro modelo, entonces te quedas paralizado. Es como que son dos socios, como me decían, una pareja emprendedora.
Una quiere ir para un lado y la otra quiere ir para el otro. Invertir plata cuando dos accionistas piensan exactamente lo contrario, no, arréglense y después llamamos. Entonces, nosotros vivimos en un país donde alguno quiere ir para un lado y el otro quiere ir para el otro. El tema es qué porcentaje quiere ir para un lado y qué porcentaje quiere ir para el otro. Si yo digo el 70% quiere ir para allá, bueno, hagamos planes pensando que vamos a ir para allá, sabiendo que hay imponderables, porque puede pasar cualquier cosa. Nada está resuelto. Ahora, si es 50-50, y está difícil. Si 70 para allá y 30 para acá, bueno, ya sabés que... por eso yo creo que tenemos que mejorar la discusión. Esto de dólar atrasado. Si devaluás, ¿qué te crees que pasa? Van a subir los precios y otra vez atrasado. Hace 70 años discutimos solo el dólar. No es el dólar es una variable más de la economía. Es la confianza. El dólar es nuestra expresión de desconfianza en nuestra moneda. Claro, que está lo que dólares, decíamos antes, ¿no? Que de alguna manera también está incorporado tanto y tan arraigado en la cultura argentina. Vos ahí, te voy a preguntar qué pensás que puede llegar a pasar con el dólar en este escenario. Vos tenías un gran amigo a quien tuve la posibilidad de conocer, incluso de compartir alguna reunión familiar, porque fui compañero de trabajo de él, que lamentablemente ya no está entre nosotros, que es Tomás Bulat. Bueno, una de las mejores personas que conocí en este medio, sin ninguna duda, y bueno, sé de la amistad que vos tenías con él. Y él siempre, cuando yo le preguntaba, me decía, yo no tengo la bola de cristal. Ariel me decía qué puede llegar a pasar con el dólar y qué puede pasar con aquello, a pesar de su enorme conocimiento y su capacidad de comunicación realmente increíble que tenía, ¿no? Bueno, recordé y lo quise traer porque sé que vos lo querías mucho, y lo querés porque no se van nunca. Bueno, ¿qué pensás que puede llegar a pasar con el dólar en este escenario, sin intervención del CENTAR, con oferta de dólares? ¿Qué días necesitas saber? Decime qué día y yo te digo cuánto vale. Me va a dar la misma respuesta que me dio Tomás en su momento. Primero no me puedo poner de pie ahora, pero honor al mejor persona y gran profesional que fue Tomás Bulat. Sin duda. Que es lo que pasa. Seguía el hijo también, que el hijo es buenísimo, el Santi. El punto es así. Te voy a contestar también con una frase de un economista, Walter Sosa Escudero, que dice: a las nubes le importa muy poco lo que piensa el meteorólogo. Mi opinión es irrelevante. Es lo mismo, a la realidad le importa muy poco lo que pensamos nosotros. Es irrelevante. Pero tengo que tomar una decisión. Porque si vos me estás preguntando, yo tengo que tomar una decisión. En mi experiencia, repito, y mi opinión es irrelevante, en mis cálculos, para mí, a título personal, yo creo que el dólar se va a manejar en el nivel de la banda. ¿Por qué? 1.400, que es la banda superior, tienen todos los dólares para darte, como casi dolarizar la economía. Se compran todos los pesos que hay. Piensen que acá hay un cambio mental muy fuerte. El manejo de la política monetaria no es siguiendo la inflación. El manejo de la política monetaria, no importa lo que opinamos nosotros, el que tiene la firma, el Montblanc, la Montblanc, en este caso, perdón la marca, el que tiene la firma, te dice que lo que están administrando es la cantidad de pesos en la calle. Si el dólar toca 1.400, digamos, todos a comprar dólares, todos vamos a comprar dólares, están los dólares para darte los 1.400. Y ¿sabes qué? Al otro día los tenés que vender para pagar las expensas, o para pagar el colegio de los chicos, o para pagar... Entonces, ahí yo creo que hay es sólido eso. Mientras tengan superávit fiscal es sólido. El día que pierdan el superávit fiscal veremos, o será malo. Pero hoy eso es sólido. Y hay un piso que te dicen, en 1.000 voy a comprar. Y eso, para comprar tienen que emitir pesos, Por eso manejan la cantidad de pesos. Si yo compro, meto pesos en circulación. Si el central vende, saca pesos de circulación. Y esa es lo que están manejando es la oferta de dinero. Entonces secan la oferta de dinero. Entonces yo tengo que pensar, yo en lo personal le creo, es amplísima, ¿no?, la banda, pero le creo que se va a estabilizar acá, esto así, claro, mientras vea superávit fiscal. Porque eso significa que no tienen que emitir para financiarlo. Muchachos, no hay más pesos. Sí, y claro. Si suben los precios, los uso. Fíjate, si yo necesitaba 10.000 pesos para comprar 100 dólares y después necesito 12.500 pesos para comprar 100 dólares, bueno, el sistema me chupó 250 pesos, 2.500 pesos. Y no lo están reponiendo. Por último, te pregunto, Claudio, bueno, mientras tanto llevamos 16 meses de baja de consumo, ¿no?
A ver, Equivocado. a ver. Así que cambió el costo. Me lo corrigieron a mí, yo cometí el mismo error que vos. A ver. O sea que yo estaba en un programa diciendo, Sí. mirá la caída en ventas en supermercados. Me llamó uno de los supermercadistas más grandes de la Argentina y me dijo, Claudio, vos seguís viendo ventas en supermercados cuando el 30% de las ventas se están haciendo en otro mecanismo que es online. Y vos eso no lo estás contabilizando. Récord de venta de motos. Histórico. Parezco oficialista tratando de dar buenas noticias. Lo que te digo es, no es generalizado eso. ¿Y qué es lo que pasó? En mi explicación, yo lo veo en mis hijos. Lo veo clarísimo. Mis hijos podían ahorrar $20 por mes. Y me decían, pa, mi obsesión por el ahorro. Pa, puedo ahorrar $20 por mes. ¿Sabe qué? Cuando $200 por año. Cuando tenga tu edad voy a tener 3.740. Me voy de joda. Cambio la zapatilla, me compro una remera. Ahora aplican para un crédito hipotecario. Porque el sueldo con el valor de la propiedad, aunque le alcance para menos, el sueldo con el valor de la propiedad empieza a tener sentido. 73% subieron las escrituras en el verano. Está bien, vienen de muy abajo, pero Sí. no es un número. 73% subieron las escrituras por crédito. Venta de motos récord de toda la historia argentina. ¿Por qué? Por crédito. Autos, por crédito. Entonces, deja de consumir zapatillas, porque no las va a cambiar, y empieza a ahorrar bienes durables. Entonces, lo que digo que es un error, perdón, yo también lo cometí, no quiero quedar como No, soberbio. no, te entiendo. Bienes durables está subiendo todo. Ahora, una de las claves, Claudio, que entiendo que es importantísimo, que es las inversiones extranjeras. Y ahí vamos a un índice que ya hace unos años miramos, que es el riesgo país. ¿Cómo ves vos en el corto plazo el riesgo país? ¿Cuál debería ser para que entre plata? A ver, ¿por qué un extranjero va a invertir si nosotros tenemos la guita afuera? Siempre pongo el mismo ejemplo, chiste viejo. Es como que yo te diga a vos, yo no acepto cheques míos. ¿Cómo? No, yo cheques míos no acepto porque pueden venir de vuelta. ¿Me estás cargando? ¿Vos no confías en vos? Perdón, un segundo que tenía un compromiso. Bueno, esto es en vivo y suele pasar, ¿no? Nosotros tenemos en blanco, pagamos impuestos por esto, 267.000 millones de dólares en el exterior. En blanco, declarado. Más lo encanutado en caja de seguridad, etc. Entonces uno de afuera dice, es como que vos me digas, no mires nuestro programa. ¿Cómo? No mires nuestro programa, no pierdas tiempo. Si vos no confías en tu programa, ¿qué querés que confíe yo? Entonces, ¿por qué miramos solo la inversión extranjera? Argentina va a crecer cuando el argentino confíe en Argentina. Claudio, sabemos que te tenemos que liberarte, te agradecemos un montón esta comunicación, poder ayudarnos a entender un poco más todo este tsunami que de golpe se nos vino, aunque los argentinos estamos cada vez más acostumbrados a surfear la ola, pero está bueno tener los elementos necesarios para hacerlo de la mejor manera posible. Te mandamos un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, Claudio, un abrazo. Al contrario, un placer. Ahí estaba, Claudio Suchovicki. Bueno, nos ha ayudado Claudio sin dudas a interpretar mucho más esto que estamos pasando. Pero no es el único invitado del día de hoy, porque enseguida vamos a tener una invitada que ya ha estado con nosotros, pero que vamos a profundizar sobre algunas cuestiones y nos vamos a meter más en el bolsillo del día a día, ¿no? Exactamente, la cosa más digamos, del ciudadano de a pie, que también es importantísimo. Sí, pues bueno, primero queríamos entender toda esta semana, esta vorágine que estamos viviendo, que a ver, cuesta a veces entenderlo para nosotros que estamos permanentemente conectados con la realidad, que tratamos de interpretar lo que está pasando, si bien no somos especialistas en economía y por eso convocamos a aquellos que sí lo son, y saber, claro, cómo encarar el día a día y qué puede llegar a pasar en un futuro inmediato, ¿no? Es un poco lo que nos planteaban recién, alguien que tiene la... Pasa, Celeste, puedes pasar por acá, mira. Y te sentás acá ya con nosotros. Ahí está. No te cruzaste, impecable, mirá. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bien, un placer bien. que viniste y nos acompañás en el día de hoy. Bueno, nos acompañaste por Zoom la otra vez. Por Zoom, sí. Hace una semana fue por Zoom y bueno, ahora pude venir para acá por suerte.
y estaba chusmeando desde atrás la charla con Claudio, que bueno, siempre obviamente es interesantísimo escucharlo. Bueno, decíamos también con Matías recién, qué importante en estos tiempos, digo, cuántas herramientas más te da el hecho de tener cierta educación financiera, claro, para encarar estos tsunamis y surfear mejor la ola, ¿no? Sí, el tema es que como que cada vez van pasando los meses y yo lo que siento es que las familias van teniendo como menos resto para surfear la ola. Sí. Ese es el tema. Absolutamente. Pero bueno, también hay una realidad que en otros momentos, yo lo que, particularmente el lunes a la mañana, lo que sentí fue como un poco la incertidumbre, lo sentí yo y me di cuenta charlando con otras personas también, era como una especie de incertidumbre post-paso 2023, por ejemplo, post-elecciones de octubre de 2023, que todos decíamos, o sea, parecía que se acababa el mundo el viernes a última hora, porque no sabíamos qué iba a pasar el lunes. Bueno, el viernes a última hora, obviamente nos enteramos de todos los anuncios, pero el lunes me parece como que se esperaba un escenario bastante más catástrofe de lo que en realidad fue, porque de hecho todavía estamos viendo a ver cuáles son los resultados o cuáles son los cambios que realmente se van a quedar en el día a día, más allá de la especulación, más allá de esto de mucha gente, que también eso me parece que tiene poco resto también, pero muchos de los que forman los precios, pasando listas de precios con $1 a 1.400 por las dudas y todo, pero también hay una realidad. Al estar tan retraído el consumo durante tantos meses, tampoco pueden tirar demasiado de esa cuerda porque no le van a vender a nadie. Claro. Sí. Sí, bueno, eso era lo que planteamos recién, ¿no? Y que hablamos justamente con Claudio, por las dudas que se dio y que es una historia repetida en la Argentina, y con una expectativa que ahora, no sé, bueno, de este momento se sostenía el dólar, o sea, de una evaluación que arrancamos el lunes de un 12-13%, bajamos a la mitad ahora. Sí, y según algunos analistas, coincido con esto que mencionabas antes, que decía Tomás, de no tenemos la bola de cristal para saber cuánto va a salir el dólar, y de hecho es bastante peligroso agarrarse de eso, porque después termina pasando, pero encontré varias similitudes con momentos de elecciones, con todas las encuestas, que sería como el análisis que se podría llegar a hacer de esta situación, todo dice que va a ir para este lado. Y en realidad no se sabe, porque es una situación bastante particular, que si bien tiene algunas similitudes con otros momentos de los últimos años, tampoco es exactamente lo que pasó en los últimos años, esto de, bueno, el viernes a última hora tenés un anuncio, el fin de semana los bancos están adecuando sus sistemas para poder empezar a vender dólares. Hay una realidad, la gente necesita tener pesos para poder ir a comprar dólares. Entonces, es muy pronto todavía para saber cómo se va a acomodar todo. Es como que, bueno, se está acomodando. Pesos no hay. Claro. Por el momento, por lo menos, sí la gente, lo que sí puede pasar es que de hecho ya se ve como una pequeña ventaja, digamos, un paso menos que hay que hacer es: la gente siguió consumiendo en dólares, porque hay muchos consumos que nosotros tenemos acá en el día a día, las plataformas de streaming, las herramientas que pagamos quienes trabajamos online, y necesitas desde Zoom hasta cualquier herramienta que se te ocurra para poder manejar un negocio online, la pagás afuera en dólares. Entonces, eso de no tenés que estar yendo a la cueva a comprar los dólares para después ir a depositarlos a tu cuenta, podés hacerlo con 3 clics y te ahorrás el impuesto país. En ese sentido, creo que sí, puede ser algo que ya se va a ver en el corto plazo a medida que empiecen a vencer los próximos resúmenes de las tarjetas y esos consumos se puedan pagar de manera más fácil en dólares, cosa que no estaba pasando hasta el viernes pasado. Puede coincidir ideológicamente o no con el gobierno y demás, lo que sí está claro que para empezar a normalizar un país el cepo había que levantarlo. Había que sacarlo, claro. Lo que sí... yo por lo menos lo veo como positivo desde el lado que... el momento adecuado. Claro, desde el lado que yo puedo entender pensando en el bolsillo de la gente, digamos, o que yo puedo analizar pensando en el bolsillo de la gente, esto de, bueno, no fue así a tontas y a locas, cumplieron con
los pasos previos que dijeron que iba a haber. Entonces, bueno, ahora es, o confiamos en que siga el camino que por lo menos que tienen planificado, que tampoco, volvemos, no tenemos nadie tiene, el presidente tampoco tiene la bola de cristal. El tema es hasta dónde la sociedad puede aguantar. Exacto. Y a ver, empezar a ver el horizonte, ¿no? Exacto. Eso es fundamental. Sí, para que tengan paciencia todavía. Sí. Ahora, lo llamativo es que claramente el consumo en algunos rubros se retrajo. Ahora en otros, como decía Claudio, creció el consumo. Esta disparidad, ¿a qué se puede ver? Es llamativo. Es que depende también un poco hay rubros en los que no se puede dejar de consumir, porque uno puede tener un piso, digamos, más de ahí, o sea, más no podés bajar en el consumo. Sí hay cosas que hubo gente que decidió, bueno, mirá, sigo comprando. ¿Cuáles fueron? No tengo en mente ahora cuáles fueron los ejemplos que dio Claudio. Bueno, el caso de las motos, los autos también. Los autos también. Bueno, por la llegada del crédito. Exacto. Claro. En ese caso sí. También lo que hay es una, ¿cómo te puedo decir? No sé si un voto de confianza, pero como uno va viendo, bueno, mirá, no se disparó el dólar en ningún momento de este año y medio casi. Se veía un descenso de la inflación, que si bien, bueno, se sabía, marzo es un mes particular porque es el mes de mayor aumento de los colegios, entonces eso le suma muchísimo. Claro, fue el que hace, si bien después uno puede ver la inflación por separado y tenés un porcentaje que no llega al 5% en alimentos y un 21% en educación, bueno, se sabe que en el número general hace que aumente y es el aumento fuerte de los colegios en el año. Después hay otros, pero de un porcentaje mucho menor. Entonces, cuando vos ves que, bueno, todo lo que se venía diciendo que iba a pasar, va pasando, tenés acceso a determinadas líneas de crédito que antes no tenías, sea UVA, no sea UVA, hay tantas combinaciones que en definitiva es lo que se había dicho que iba a pasar, que los bancos iban a empezar a tener pesos disponibles para prestar y que iban a empezar a competir entre ellos, y la competencia entre ese tipo de instituciones, lo mismo que la competencia entre los supermercados, la competencia entre diferentes prestadores de servicios, si está bien hecho, nos termina beneficiando a los consumidores, que somos quienes decimos, bueno, mira, este me está ofreciendo esta tasa, pero este me está ofreciendo una tasa similar, pero me da un periodo de gracia de repente de 90 días, por ejemplo. O me da la posibilidad de ser más flexible y una cuota en algún momento en lo que dure el crédito, una cuota en algún momento que yo no pueda pagar, bueno, me da esa flexibilidad de pasarme esa cuota al final del crédito, por ejemplo. Hay muchísimas opciones y ahí es donde cada uno tiene que estar atento a informarse dentro de lo que necesita para poder beneficiarse de eso también. Bueno, y ahí volvemos al principio, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de la educación financiera a la hora de no solamente manejar tu finanza cuando está todo bien, sino cuando pasamos momentos así, y bueno, y más en la Argentina que hace rato que estamos pasando, no la estamos pasando bien. Quiero volver a tus orígenes, porque cuando le preguntamos a Claudio recién por el tema de a partir de una pregunta que nos hacían de alguien que quería emprender, interpretábamos eso, poníamos el ejemplo de una pareja joven que está arrancando un emprendimiento, si es el momento adecuado, si no, y él decía, hay que jugársela. Vos en su momento te la jugaste. Sí. No te salió bien en ese momento. De un día para el otro, en realidad, al principio sí, pero de un día para el otro, sí, y pasó como está pasando ahora, que te cambiaron las reglas del juego. Sí, pero sin digamos, embargo, te reconstruiste. Claro, sí, o sea, eso tiene que ver también un poco con la personalidad, con la filosofía de vida de cada uno. Hay gente que ante una misma situación, pero eso puede inspirar a mucha gente. obviamente, sí, igual para mí no hay momento correcto, o sea, empezar un emprendimiento es como, no hay momento correcto para tener un hijo, no hay momento correcto para tener el segundo, porque siempre te va a parecer que podés esperar algo más. No, mirá, bueno, voy a esperar a ver si termino de pagar esto que estoy pagando ahora. Y en ese terminar de pagar algo grande, por ejemplo, suponete que vos decís, mirá, me quedan
un año y termino de pagar el auto que me compré. Bueno, después voy a destinar esa plata, a empezar un emprendimiento. Un año en la vida económica de la Argentina es muchísimo, muchísimo. Entonces, si esperás al momento correcto, te jubilaste y no llegó nunca el momento correcto. Y yo sí siempre insisto, que creo que lo habíamos hablado la otra vez también, eso de, o sea, para mí, todo el mundo debería en algún momento de su vida emprender de alguna forma, para entender cómo es estar de un lado y del otro del mostrador. Porque si vos solo sos empleado, o sea, solo me refiero no menospreciando, sino a trabajás como empleado toda tu vida, entendés solamente un lado. Si emprendés toda tu vida, que es lo que me está pasando a mí, o sea, tengo 43, hace 15 que empecé mi primer emprendimiento, a los 28 cuando nació mi hija, quiere decir que trabajé 10 años en relación de dependencia y 15 como emprendedora. Ya tengo, claro, ya tengo más años de emprendedora que de relación de dependencia. Igual en todos mis trabajos en relación de dependencia siempre me fui buscando uno mejor. Nunca fui de quedarme mucho tiempo en el mismo lugar, porque siempre me pasaba que sabía que había otra cosa para hacer, algo superador, otra propuesta. Ahora igual el mercado laboral es muy distinto que hace 15 años. Sí. Es mucho más fácil ir de propuesta en propuesta y de hecho es mucho más fácil trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, por ejemplo. Hay gente que trabaja desde el living de su casa y está trabajando en un proyecto para una empresa que está en Madrid. Sí, en otro momento para otra empresa que está en Hong Kong. Gente que trabaja a contrahorario completamente de la Argentina y funciona igual, y se puede trabajar igual de esa manera. Incluso ahora este levantamiento del cepo hace que todas las personas que brindamos servicios al exterior y que cobramos esas facturas en dólares, es mucho más fácil ahora. Antes tenías una restricción, tenías que mandar la plata a través de PayPal, ir a otra página que te compraba ese saldo y te lo depositaba en tu cuenta del banco. Perdías, o sea, cuando pasabas un presupuesto, en realidad muchas veces dejabas de ser competitivo con otra gente que estuviera en otros países, porque vos tenías que sumarle todas las comisiones que había en el medio, porque tampoco las podías asumir porque terminabas trabajando por 2.50 pesos y no es la idea tampoco. Entonces, es muy amplio el mercado laboral, muchísimas las posibilidades que hay para trabajar, y la recomendación siempre va a ser: mandate, hacelo en algún momento. Lo máximo que puede pasar es que pierdas tiempo, que pierdas plata. Obviamente no vas a ir con los ahorros de toda tu vida y pedirle los ahorros a tus viejos. Ese dato está bueno también. Eso ¿no? Sí, o sea, hay que ver también hasta dónde uno se puede endeudar, pero hay muchas opciones en este momento de préstamos que dan los bancos públicos, sobre todo el Banco Provincia, el Banco Nación, los otros bancos provinciales obviamente también. Muchas posibilidades de empezar un emprendimiento, te prestan un capital inicial. Hay muchas veces la gente no se llega a enterar de eso porque no sé por qué razón no tienen la suficiente difusión, pero hay muchas opciones de financiamiento para emprendimientos que a veces ni siquiera lo tenés que devolver, porque es capital que prestan las empresas o que prestan los municipios o que prestan las gobernaciones. Existen esas opciones. Yo cuando lo comento muchas veces me miran asombrados. ¿Actualmente? Actualmente, sí. Lo que pasa es que somos muchas las personas que emprendemos a lo largo de todo el país, pero creo que no estamos lo suficientemente conectados entre todos como para decir, bueno, mira, yo ahora me entero que hay una opción de financiamiento de un municipio en la costa y tengo 10 personas que conozco en la costa para pasarles ese dato para que vayan y postulen. Obviamente, no es que vos te presentás y decís, hola, vengo a buscar mi plata y te la dan, obviamente. Tenés que presentar un plan de negocios, tenés que a veces asistir a capacitaciones, y con eso van viendo cómo vos vas avanzando con tu emprendimiento, porque también hay que tener en cuenta que hay gente que pide plata para empezar un emprendimiento que nunca empieza. Claro. Eso también existe. Pero bueno, hay muchas opciones que muchas veces no tienen la difusión suficiente. ¿Hay edad para emprender? No, yo creo que no. O límite de edad, ¿no? Cuando uno dice, no, a partir de tal edad ya... No, el límite creo que lo pone uno
en su cabeza para todo, no solamente para emprender, así como creo que tampoco habrá, sí, obviamente que tener ciertos cuidados para empezar a hacer actividad física, por ejemplo, a una edad determinada, pero tampoco es un límite estricto, salvo que vos tengas una condición de salud, que te digan, no, mira, no podés hacer tal ejercicio para empezar a hacer actividad física, por ejemplo. Con el emprendimiento, mejor todavía, porque no tenés, o sea, salvo las limitaciones que vos puedas tener dentro de tu cabeza y que seguramente las arrastraste toda tu vida, no van a ser solamente de ese momento en la vida en particular, todos tenemos obviamente nuestras limitaciones o nuestras creencias limitantes sobre muchas cosas que creemos que no podemos hacer. A veces está bueno pedir ayuda, decir, bueno, mira, no sé si voy a poder solo, pero puedo buscar una amiga, una pareja, mi hermana, una vecina, la persona que sea, que vos digas, bueno, mira, nos podemos dividir el trabajo, nos podemos dividir las ideas, empezar a ver qué es lo que se puede hacer. Todos sabemos hacer algo que podemos enseñar. Ese es un primer emprendimiento buenísimo, porque... O sea, no conozco persona que haya pasado por la vida sin haber aprendido nada que le pueda transmitir a alguien. Seguro. Y ahí ya tenés un primer emprendimiento. ¿Conocés casos de gente, no sé, de adultos mayores, por ejemplo, que hayan emprendido? ¿Recordás algún caso en sí? He visto, por ejemplo, algunas cuentas que ves en Instagram. Digo, un adulto mayor que tiene un conocimiento... Claro. Con una lógica de vida y a lo mejor puntual. Lo he visto con mujeres, por ejemplo, que cocinan muy bien y Sí. arrancan un emprendimiento, a lo mejor tienen 70 o hasta 80, incluso hasta más años. Más años. Y que emprenden no solamente en la Argentina, he visto emprendimientos afuera también. Sí, y que les va sí, muy sí. bien. Es que es algo, quizás capaz que tenés que hacer mucha memoria para Claro. encontrar a alguien. Sí, me viene a la mente ahora, mira, justo una cuenta que conocí en estos días, una cuenta de Instagram, que la hacen una nieta y su abuela, que tiene creo que 93 o había cumplido 94 Genial. años. Y la señora es profesora de inglés. Da clases por Zoom, prepara sus clases, me acuerdo que vi un reel en la semana. 9-3. Sí, 93, Impresionante. sí. Y perdón. Y la nieta mostraba un día en la vida de mi abuela. Y mostraba, la señora iba contando que se levantaba, se preparaba el mate, se bañaba, se cambiaba y empezaba a preparar la clase para una alumna que tenía la tarde, por ejemplo. Mirá. Debe ser buenísimo poder tomar clases con una persona así que te está dedicando el tiempo que tiene en el día, y aparte es beneficio mutuo, obviamente, porque la persona se mantiene activa. Absolutamente. Qué genial. Ay, perdón. No hay problema. Toma un vasito de agua. Pero qué importante, digo, es no ponerle límites a esto. Porque uno mismo, ¿viste? Como que te vas auto boicoteando y vas diciendo, no, acá no puedo porque ya no tengo la edad, porque ya no tengo la energía. Es solamente una cuestión de decisión. Por supuesto. Es solamente una cuestión de decisión. Y la idea del programa es poder alentar a la gente justamente a transformarse en un emprendedor, ¿no? Seguro, contando historias exitosas. Pero ¿no? absolutamente. Bueno, ya la vamos a recuperar a Celeste, que está con un poquito de tos. Pero bueno, cuántas cosas que nos va dejando, ¿no? El programa de hoy, que me parecía que era un programa muy necesario, sobre todo plantear esto, ¿no? De un escenario tan cambiante, ¿no? Y ponía como ejemplo de arranque, Matías, fíjate que arrancamos hace un mes y medio y en esta última semana y en los últimos 20 días, y bueno, ni hablar esta última semana, claro, te empiezan a cambiar todas las reglas del juego y a la hora de tomar decisiones, desde lo más mínimo, como decíamos, no sé, de la cuestión del ahorro hasta si tenés la posibilidad de ahorrar o cuidar el mango mejor para poder llegar a fin de mes, algo que sabemos que no es fácil en la Argentina, hasta un emprendimiento, cómo todo te puede ir cambiando, cómo te va cambiando el escenario. Ahora, pero, me parece que sí. el último cambio que hemos tenido del viernes daría la sensación que da algún nivel de previsibilidad que no teníamos ahora, ¿no? Sí. Parecería como Sí, que parecería que sí. Esperemos que nos dé la sí. posibilidad de pensar, aunque sea a mediano plazo. Uno no Parecería pide largo que sí. plazo. Pero... Es que la necesidad está en creer en algo. Yo creo que Exactamente. eso es lo que nos pasa también. Sí, en creer que algo bueno va a suceder Sí, en algún momento, sí, ¿no? sí, Uno que es definitivamente. cierto, cuando ves la realidad, cuando ves todavía
el índice de pobreza que sigue alto, más allá de que ha bajado, cuando ves que más de la mitad de los argentinos, sobre todo jóvenes y los más chicos que están sufriendo, están bajo la línea de la pobreza, y además decís, bueno, a ver, ¿cuándo empezamos a bajar de una buena vez? Es cierto también que en el caso del Fondo Monetario se llega a esta instancia porque las cosas no venían saliendo bien. También, claramente, ¿no? Claramente. Y llegó en el momento casi clave, ¿no? Veníamos de una semana con un dólar subiendo y bueno. Totalmente. No recuerdo el nombre del economista que dijo, cuando le preguntaron hace unos 10 días, cuando ya se hablaba del posible arreglo con el fondo, le preguntaron, ¿es bueno arreglar con el fondo? Y él contestó, yo hace 20 días hubiese contestado no. Pero ahora te contestó sí. Claro, definitivamente. definitivamente claro, porque si no, ¿qué alternativa teníamos? ¿No? Pero claro, sabiendo las consecuencias, por eso le preguntábamos a Claudio Suchuqui por qué esta vez puede llegar a salir bien cuando las anteriores no salieron. Claro. Bueno, nos planteó el escenario que tiene que ver con el superávit fiscal. El hecho de no tener déficit tiene un escenario más alentador. Pero absolutamente, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, recuperamos a Celeste. Estoy de vuelta. Sí, estos cambios, ¿viste? Estos cambios son bravos. Sí, y aparte aguanté tanto las ganas de toser para no interrumpirme que se me juntaron todas en un mismo momento. Perdón, acá estoy. Bueno, Celeste, estábamos hablando, ¿no?, del tema de emprender en momentos como estos. Vos fíjate que estamos hablando de emprender en un momento de tanto cambio, pero vos decís algo muy importante y a tono de lo que decía Claudio Suchuqui hace un ratito, hacerlo, porque si no vas a decir nunca es el momento de hacerlo, de una buena vez tenemos que ir para adelante, ¿no? Si tenés la decisión de hacerlo. No existe ese momento ideal, me parece. Lo que sí es muy importante también tener en cuenta, porque tampoco todo es color de rosas en la vida de un emprendedor, obviamente. Hay que tener una personalidad especial para que vos digas, bueno, sé que me voy a bancar la que venga. La resiliencia, como dicen ahora, ¿no? Exactamente. Esa palabra es justa. Y aparte, lo ideal es cuando uno empieza a emprender, no depender solo de ese emprendimiento. Porque cuando vos dependés para pagar tus cuentas del mes siguiente solo de un emprendimiento que estás empezando ahora, no hablo de un emprendimiento de años, obviamente, pero sí digo, un emprendimiento que está empezando ahora, le estás poniendo demasiada presión desde el principio. Entonces, claro, ya fue tu forma de vida, empieza claro, a ser, claro. Con lo que te sustentás. Ojo que igual sale bien, porque hay mucha gente que de un momento para otro se quedó sin trabajo, con la indemnización empezó un emprendimiento, si es que cobró indemnización, y le salió re bien también, obviamente. Pero sí está bueno esto de, si tenés ahora el bichito de emprender y sabés que estás esperando a ver cuándo es el momento ideal, bueno, empezá ahora con lo que tengas. Y mientras tanto vas a ir haciendo experiencia, vas a ir ganando contactos. Vos comentaste hace un rato esta posibilidad de trabajar para el exterior. Y la verdad es que yo conocí muchísimos chicos, programadores, que realmente los programadores argentinos son muy bien vistos en el exterior, que comenzaron a trabajar para diferentes empresas a lo largo del mundo. Hoy, ¿cómo lo ves? Pues también he escuchado casos que somos caros en dólares, hoy ya no me conviene venderle a alguien que está en el exterior, o ya no me buscan tanto porque soy caro. ¿Cuál es tu experiencia con esto? Yo creo que ahora, esto que decía antes, cuando todas estas nuevas reglas del juego hagan que haya menos comisiones entre medio que nosotros desde este lado tengamos que pagar, vamos a volver a ser un poco más competitivos cuando no tengamos que triangular esto de PayPal, de otra página y que después eso te llegara a vos, o de repente hay empresas que no pagan a través de PayPal, que te pagan solamente en el banco. Entonces a mí me ha pasado que me pagaran a través de mi cuenta bancaria, de mi caja de ahorro en dólares. En realidad en ese momento eran euros lo que yo cobraba. Entonces la empresa desde allá tenía un costo por hacerme ese giro a mí en dólares, o en euros, mejor dicho, primero era en euros. Entonces habíamos llegado a un acuerdo de ese número, que era bastante importante, pagarlo a medias. Entonces yo facturaba un poco menos de lo que ellos pagaban allá,
y la otra parte de la diferencia la cubrían ellos. Ahora, de ese número a mí me llegaba menos y a su vez En la me tasa de cobraban, conversión del euro al claro, dólar y del euro dólar al al peso. dólar, exacto. Y después, o sea, no, en ese momento yo siempre cobré esos euros en dólares, en la caja de ahorro en dólares, pero había una comisión bastante importante también en pesos que me cobraba el banco. Claro. Entonces, yo recibía los dólares, pero a su vez se me iban pesos de mi cuenta que el banco automáticamente me debitaba del saldo que yo tenía para cerrar, digamos, toda esa operación. Entonces, yo creo que va a beneficiar bastante esto de flexibilizar, digamos, todos estos pagos y que haya menos comisiones en el medio y que podamos volver a pasar a ser otros presupuestos. competitivos, claramente. Sí. Bueno, Celeste, muchísimas gracias. Una vez Gracias. más. Bueno, Gracias, muchas gracias Celeste, a un ustedes placer por como invitarme siempre. de Un placer, vuelta. llegamos al final y qué rápido que se pasa. Pero bueno, te vamos a tener seguramente otra vez. Cómo no, gracias. Aparte porque también es un placer Sí. tenerla por esa capacidad de comunicación que tenés que decir. Bueno, muchas gracias. Matías, nos encontramos el jueves que Próximos viene. juegos. Esperemos no tener una semana tan No, turbulenta sea como un la que poquito más pasó, tranquila, ¿no? Un poquito más tranquila. Bueno, y con Manaus siempre. Siempre Manaus ahí sí. para tomar que auspicia Dos Reyes Stream. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el jueves próximo. Sigan, por supuesto, en Dos Reyes Stream. Chao. Gracias, hasta el jueves.